Cuando hablamos de familias pastorales, son muchos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Usualmente esos pensamientos están matizados con presuposiciones y expectativas. La pregunta es, ¿cómo trabajamos con las presiones a las que son expuestas nuestras familias pastorales? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Hoy nos acompaña el reverendo Justino Pérez Ojeda para dialogar sobre dinámicas de familias pastorales. Justino se está riendo de mí porque me ha visto montando y produciendo este podcast, haciendo los conteos con la mano, estableciendo tiempos y montando los equipos. Así que está riéndose porque no me había visto en este aspecto desde el otro lado de lo que es montar el podcast. Estamos en Casa Contenta, un lugar, un remanso de paz en medio de uno de nuestros campos en Puerto Rico, específicamente en Toa Alta, Puerto Rico. Estamos rodeados de la naturaleza, así que usted va a escuchar pájaros, que está haciendo un día soleado, precioso, con una temperatura muy agradable. Y para mí es un privilegio recibir a Justino, porque Justino no solamente es mi amigo desde hace muchos años, él es mi suegro. Así que él es el papá de Kelmadis Pérez Rivera. Es decir, Justino es hijo de pastor, es pastor y es papá. Así que ha tenido toda una gama de experiencias dentro de la comunidad de fe. A eso le añadimos que además de haber estudiado y preparado su vida para servir en el ministerio pastoral, también se preparó con una maestría en consejería. Eso también le ha permitido certificarse y ser un consejero profesional. Eso enriquece el diálogo en esta ocasión. Y sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Justino a Teobytes. Gracias, Jesús. Te voy a decir, como te digo en casa, Chuito. Pues no hay ningún problema, estamos en familia. Estamos en la familia. Para mí es un honor poder participar de este espacio contigo y con la gente que nos escucha a través de este medio. Y como bien dice, sí, nací en una familia pastoral cuando abrí mis ojos. Ya yo era hijo de pastor. Así que pasé 23 años siendo hijo de pastor para luego convertirme en pastor. Y el resto de mi vida se ha corrido en eso, en la dinámica de las familias pastorales, entre la iglesia, la sociedad del país, otros lugares. De hecho, su trabajo de investigación y lo que fue la tesis de maestría estuvo dirigida a las dinámicas de familias pastorales. Correcto. En aquel momento usted hizo entrevistas, sondeos, una serie de trabajo de campo que le permitió esbozar unas teorías y unos punteros a considerar dentro de la discusión. Sí, cuando quise trabajar la maestría en consejería, obviamente pues había el deseo de hacer una aportación, aprovechar la maestría para hacer una aportación a la dinámica de familias pastorales. Y la hice en familias pastorales en traslado con hijos adolescentes. Todo lo que significa para una familia enfrentar el desafío de un cambio pastoral y también la iglesia que despide y la iglesia que da la bienvenida. Todo ese espacio, ¿no? Lo que significa un traslado pastoral con adolescentes. La investigación fue bien interesante porque yo mismo me sorprendí con los resultados. Yo esperaba unas cosas y, bueno, siendo objetivo, empírico, pues sí, los resultados a mí me sorprendieron. ¿Había algo de resentimiento? No, en el caso mío no. Sí, hubo un momento en la niñez, en la adolescencia, que hubo algunos resentimientos y algunas preocupaciones. Pero ya siendo pastor y con ya hijos ya grandes, y yo hice la maestría de mis hijos ya universitarios también, sí observaba unas cosas en las dinámicas de familias que uno ve, jóvenes que van llegando y con adolescentes. Y ya en los hijos nuestros, como tantas veces que nos mudamos,
Yo tuve entre mi familia, Saida, mis hijos y yo, nos hemos mudado algunas 8 veces. Y de mi papá yo traía ya unas 8 más. O sea que yo tengo como 18 o 20 traslados en las espaldas, sin contar la experiencia de México. Así que una de las preocupaciones era cómo los muchachos se afectan en los traslados pastorales, entre ellos el aspecto académico. Y esa fue la sorpresa grande para mí, porque las familias que estudié, incluyendo los propios míos, descubrimos que en términos académicos no se afectan. Se afectan en el sentido de pertenencia, en el sentido de ubicación, de las relaciones de familia, amistades y distancias, pero académicamente no se afectaban. Era al revés. La experiencia de exponerse al cambio continuo los hizo crecer y madurar más que otros niños de su edad en el mismo lugar sin haberse criado, cambiando como ellos cambiaban. En el caso de Kelmadis está acostumbrada a estar toda su vida en una serie de cambios periódicos de 3 a 5 años. De repente se casa conmigo. Ajá. Y llevamos 15 años, 16, 17 años. Ese es récord para Kelmadis. Viviendo en el mismo lugar. Y en ocasiones ella me expresa algo distinto ahí. No sé si puedo manejar esto de estar constantemente en el mismo lugar sin un cambio a la vista. Ajá. En el caso mío, yo vengo de toda la vida de haber vivido en el mismo lugar. Al mudarme al momento de casarme, estoy en el mismo lugar. Y ahí hay ya un choque quizás de cultura, ¿no? Ella está acostumbrada al movimiento dinámico, mientras yo estoy más acostumbrado a estar estático y quizás constante en una serie de dinámicas. No significa que no esté abierto a los cambios, pero simplemente en eso, en el hecho de que ella haya vivido en un lugar tanto tiempo, ya para ella supone un cambio. Sí, de hecho, es parte del desafío que parte de las familias pastorales tienen. Más en la época nuestra, las familias jóvenes, pastorales jóvenes, tienden a vivir en el mismo lugar. Las familias nuestras, mi papá y yo, nos mudábamos a las comunidades donde trabajábamos. En ese sentido, pues los cambios eran más impactantes, más fuertes. Había que cambiar escuela, había que cambiar de comunidad, había que cambiar de templo, había que cambiar de todos los servicios que tenía la comunidad. Y había que hacer mucha investigación. Entonces, ese tipo de expectativa, ¿no? Pues ponía atención sobre toda la familia y los hijos sobre las amistades. Se mudan. Las amistades del colegio, las amistades de la iglesia, las amistades del vecindario. Y todo eso, pues obviamente trae una presión distinta. Ya no se ve tanto en la zona, en Puerto Rico en este caso, ¿no? Pero todavía tenemos casos de esos. Además del movimiento, hay otros detalles a los cuales me gustaría entrar. Y tengo una primera pregunta, y es si es posible que algún miembro de la familia pastoral dude de su fe o deje de creer. Esa pregunta es algo de lo cual todas las familias cristianas se enfrentan, pero más le pesa a las familias pastorales porque la expectativa es que precisamente todos sean creyentes. Y yo quisiera hacer el comentario al calce, porque partimos de unos supuestos, particularmente quienes están sentados en las bancas, de que todo es color de rosa, no lo es. De que todo está bien, y hay una imagen de pantalla en ocasiones que no permiten ver más allá, ya sea por las relaciones, ya sea por todo lo que son las dinámicas. Pero vamos a hablar en crudo lo que es la familia pastoral dentro de estos espacios que no están a la vista necesariamente, y no lo vamos a hacer de forma crítica. Yo quisiera establecerlo como un punto de reflexión. Claro. Como iglesia, como liderato, como pastoral, ¿qué estamos haciendo? Porque están ocurriendo muchas cosas dentro de las familias pastorales. Así que, Justino, habiendo hecho ese paréntesis, yo vuelvo y establezco la pregunta, si es posible que algún miembro de la familia pastoral dude de su fe o deje de creer. Pues mira, sí, tengo que categóricamente decirte que sí. O sea, lo he visto en muchas familias pastorales, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, por la experiencia misionera que también nos acompaña. Y sí, y además de no creer, ahí se crea mucho resentimiento, precisamente por lo que decías ahorita, ¿no? Las expectativas que hay, lo que hay detrás de la pantalla, que la gente no ve también lo que los hijos ven en la intimidad y en el secreto de su propia familia y en las otras familias de líderes de la iglesia que se supone que también le modelen.
Entonces, ese no creer está acompañado de un tipo de decepción, de frustración, que la palabra puede sonar fuerte, pero a veces ellos descubren mucha hipocresía, que también yo lo viví como hijo de pastor. Uno ve los hermanos en la congregación comportándose de una manera, cuando los visita en su casa, cuando compartes con ellos, cuando convive con ellos, entonces uno ve otra dinámica distinta. Entonces eso crea un elemento de confusión, especialmente a ciertas edades donde no hay la capacidad de hacer la reflexión y hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Y ese es el peligro que corren muchas familias pastorales, donde sus hijos e hijas en ocasiones se van distanciando de la iglesia, le pierden el amor a la iglesia, le pierden el amor al trabajo que sus padres hacen, sea papá o mamá, el pastor o la pastora. Y para la familia pastoral, especialmente para el pastor o la pastora, eso es bien doloroso, porque tiene que hacer un esfuerzo adicional al que hace para, además de acompañar a las familias de la iglesia, acompañar y rescatar a su propia familia de un elemento que es para él medular: familias con fe. Eso es bien fuerte, bien difícil, porque ese llamado a la pastoral comienza en casa. Claro. Entonces, se dan una serie de dinámicas que pueden llevar a un desgaste, que pueden llevar al agobio si no se trabajan bien, si no se trabajan a tiempo, Correcto. reconociendo que eso está ahí. Entonces, me mencionaba también de una familia pastoral que posiblemente nació, que tiene una cuna en el pastorado, Claro. pero también tiene familias que luego de 10, 15 años entran en esta dinámica pastoral, particularmente de gente que viene del ambiente profesional y entra entonces al ambiente eclesiástico. Para eso es mucho más difícil, porque cuando tú naces, en el caso mío, y en el caso de nuestros hijos, el caso mío como hijo de pastor, y el caso de mis hijos, cuando Saida y yo nos casamos, éramos jóvenes, recién casados jóvenes los dos, y nuestros hijos nacen dentro de la vivencia y la experiencia pastoral. Pero sí, hay otros modelos que se está dando cada vez más, de familias pastorales donde ya llega la familia completa, con hijos de diferentes edades, a veces pequeños, a veces adolescentes, a veces ya jóvenes, a veces ya con nietos, ¿verdad? Que no son muchos, pero sí los tenemos. Y entonces adaptarse a esa experiencia donde la familia completa entra en la dinámica de ser la familia del pastor, de la pastora, quiéralo o no, el pastor, quiéralo o no, la familia o la familia cercana extendida, esa carga la van a llevar. Y entonces es un cambio de traje tan fuerte, de vestido tan fuerte, donde tú no has tenido el chance de irte midiendo, a ver si te queda bien. Que entonces sí, muchas familias tardan en lograr hacer los ajustes. Cuando tú naces en la familia pastoral, pues se va dando casi de forma natural. Estamos hablando ya de razones y quisiera plantear esa pregunta. ¿Cuáles son las razones posibles para que esto ocurra? Ya dijimos que el modelaje de comunidad, de hermanos y hermanas en ocasiones van en contra de quizás las expectativas de lo que debería ser el comportamiento. Hay otro aspecto que quizás no se toma mucho en consideración, pero lo mencioné en un podcast anterior con Marvin Liz. Son las expectativas con la figura pastoral, en términos de que le transfieren toda la carga de la divinidad a ese pastor, a esa pastora, y espera que se despoje de toda la humanidad, que no haya humanidad alguna en esa persona, igual que a la familia pastoral. O sea que eso supone una carga muy grande, particularmente para los miembros de la familia pastoral. Claro. Porque entonces, Kelmadis me menciona algo que ella ha repetido en múltiples ocasiones y lo traigo al ruedo. Claro. Ella dice que los hijos de médicos se enferman, que los hijos e hijas de maestros y maestras sacan malas notas, pueden fracasar en en alguna asignatura, y que por lo tanto, claro, un hijo o una hija de pastor o pastora puede pecar. Sí, todos somos pecadores. Arrancamos también ese principio. Somos pecadores y bíblica y teológicamente eso está probado así. El problema es lo que tú decías al principio, que se le cubre a la familia pastoral con un tipo de aureola, ¿no? De espiritualidad, de santidad angelical, que no es real. Que no es real, que la Biblia tampoco lo establece, que la experiencia te dice que no es así.
Y quienes tratan de imponerlo y quien trata de ponerse ese traje, esa vestidura, pues obviamente va a tener muchos problemas. A mí me pasó, siendo yo pastor. Claro, cuando yo entré al pastorado, con esa experiencia, trato en lo posible de que nuestros hijos no tengan la experiencia y con todo y con eso, siempre la tuvieron. Y una de las presiones grandes, Jesús, que tiene las familias pastorales en esta expectativa falsa es que se supone que tus hijos sean los nenes, las nenas mejores de la iglesia, más cristianas, que más Biblia sepan, que más coritos sepan, más cánticos sepan, que más participen en la vida de la iglesia, y eso no es real tampoco. Igual la presión que te ponen a ti de que tú tengas una familia modelo, un matrimonio modelo. Y ahí tienes unas situaciones difíciles. Porque una de las realidades que yo trabajo también como consejero pastoral es que no hay una familia igual a la otra. Y eso es bien sencillo. No hay una persona idéntica a la otra, por lo tanto, la combinación de esos personajes que entran a construir una familia hacen que cada familia sea distinta. Y eso incluye también las familias pastorales. Por ejemplo, una de las cosas que yo he tenido que trabajar con pastoras con frustración es que de noche a la mañana su hijo le dice que está pensando en considerar cambiarse no solamente de iglesia, sino cambiar de confesión de fe. Un musulmán, un judío, o decirse me declaro ateo. Y eso, como dicen en México, truena duro, le da fuerte a las familias pastorales, porque también la expectativa que tiene la gente de la iglesia y de la comunidad es que se supone que no suceda. Pues sí sucede. Se supone que sucede, como sucede en las demás familias de los miembros de la iglesia, que pasa también eso. Y el pastor o la pastora necesita trabajar esa realidad para que no se frustre y para que no le reste, minimice su liderazgo, su entusiasmo y su compromiso con el reino. Pero sí se da, y los conocemos. Mencionamos que esa familia pastoral tiene una exposición a los aspectos negativos de la iglesia. Y que eso es una de las razones. Sí, qué bueno que traes eso, porque con eso luchamos todas las familias pastorales. No importa el origen de la familia pastoral, si nacieron hijos de pastores o familias que llegan más tarde, no importa la edad que tenga el pastor, que tenga la familia pastoral. Esas presiones siempre las vamos a tener, y sobre todo cuando a la iglesia está llegando continuamente personas nuevas. Aunque tú logras educar a un gran número de la población, de la congregación, la gente que llega nueva también llega con esas expectativas si no fueron educados al respecto. Así que eso es una batalla continua, con la cual estamos trabajando. Y una de las formas de trabajarlo es educa a tu familia pastoral, educa a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, a tus yernos, a tus nueras, de esa realidad para que no tengan que combatir con lo que realmente no tienen que combatir. Eso no es un problema que ellos tienen que trabajar. Lo tiene que resolver la iglesia o los hermanos que llegan, pero no le toca a la familia pastoral resolver algo que no es de ellos. Esas expectativas son muy fuertes, ¿no? Y son muchas. Inclusive el uso de los recursos económicos, el uso de la casa, de la vestimenta, de un carro. Yo recuerdo de pequeño, el peor carro era el del pastor porque tenía que ser humilde. Igual ahora, pues si el pastor tiene un carro un poco bonito, modelo adelantado, un carro en mejores condiciones, también pues se critica porque pues se tiene la impresión de que el pastor está aprovechándose de algún miembro de la iglesia o de la comunidad de fe para enriquecerse. También es esa otra crítica, otra observación que la gente, que esta sociedad moderna tiene. Por casos reales también, que tampoco vamos a decir que no se dan. O sea, tenemos personas que a mi manera de verlo y entenderlo, están usando la fe, la iglesia y a los creyentes para explotarlos. Y esa es otra dinámica con la cual vivimos continuamente. Y yo continuamente tengo que hacer la diferencia para mí mismo, de recordarme, tú no eres así, no tienes por qué estar dando explicaciones a nadie. Me acordé de una anécdota con Caleb, ajá, que le preguntaron en la escuela que a qué se dedicaba su papá, que qué trabajaba su papá. Y él contestó que su papá no trabajaba, que él era pastor. Sí, así mismo fue. Así mismo fue. La maestra llegó a casa luego porque la maestra, en ese caso tuvimos la bendición que la maestra era de la iglesia, nos conocía, y llegó a casa un poco preocupada, decirme, pastor, enséñale a su papá, a su hijo, cuál es su trabajo. Y sí, tuve que sentarnos y explicarle a esa edad tempranita, en escuela elemental, los grados primarios, ¿no? Y ahí trabajamos esto, ¿no?
tenemos otra realidad, es el tiempo. El tiempo que el pastor dispone. Y una de los diálogos que ya uno como pastor mentor, que uno se va cambiando, ¿verdad? En la transición uno ya se convierte en pastor mentor para otros pastores y pastoras jóvenes. Una de las cosas que siempre le decimos a los que llegan a formarse, a solicitar el ministerio pastoral, vienen, mira pastor, tengo esta inquietud, tengo este llamado. Una de las cosas que uno siempre le está enfatizando es la distribución del tiempo. Para todo. Para su vida profesional, para su descanso, para su vida de familia, para su alimentación, para sus estudios, para su preparación, en lo que significa las diferentes áreas donde el pastor acompaña a la iglesia. Y también ahora, pues, la presión que tenemos en estas sociedades modernas es que la iglesia ha tenido que aceptar la realidad que no es iglesia solamente del templo, sino que también es iglesia de la comunidad. Ese elemento, ingrediente fuerte que tiene que ser también ser pastor de la comunidad, pues te consume en términos de tu tiempo, de tus capacidades, y ahí es donde muchas familias pastorales se sienten abandonadas. Ese balance que tiene uno como pastor o pastora es un trabajo que requiere uno esa conciencia, tener esa conciencia, porque si no es bien fácil descuidarse y cometer el error de abandonar tu familia, a lo cual muchos hijos e hijas de familia o familias padres se sienten abandonados. Y el señalamiento crudo es, la iglesia me robó a mi papá o a mi mamá. Precisamente eso era lo que quería comentar. Que sienten que la iglesia le está arrebatando a esa figura paterna o materna de casa. Correcto. Eso uno lo puede, a mí me ha tocado trabajarlo y no hay una familia pastoral que no tenga que trabajar eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, no es sencillo, pero una de las cosas que podemos hacer, por un lado, crearle a los hijos la conciencia de cuál es tu trabajo pastoral, tu tarea. Que tú no tienes horarios, que tú no tienes días, que no tienes semanas ni meses rutinarios. Y que de momento tú puedes tener 5 o 6 días de funerales, de gente hospitalizada, de familias en crisis. Y eso no te exime de preparar el sermón, de preparar el estudio bíblico, de trabajar otra tarea. Entonces, ahí no hay descanso. Cuando tú terminas esa rutina tan cargada, lo que tú quieres y necesitas es descansar, pero tu familia te está esperando. Con todas las situaciones. Todas las situaciones que tú nos has atendido y están haciendo turno para hablar contigo, para que le acompañes, para que les escuches. Y entonces, donde la familia también necesita hacer, ¿verdad? El pastor, la pastora, trabajar eso con los hijos para que también ellos tengan el balance de cuidarte. No que resientan que papá o mamá lo están descuidando, sino que también ellos acompañan a uno en el cuidado que uno necesita, porque en esa medida también uno va de forma responsable y de forma amorosa y con una conciencia ya paternal o maternal, dedicarle en ese momento otro espacio a los hijos, ese espacio que se le negó antes. Pero necesitas tener esa conciencia. Si no la tienes, caes en otra rutina de más trabajo, de más situaciones, y esto no termina, ¿no? No, y el problema sería una de las situaciones que se dan en familias pastorales. Esa figura pastoral cruza a la puerta buscando descanso, buscando un espacio de descompresión que supone toda la carga emocional de la pastoral. Entonces llega a casa y se siente que entonces está repleto de problemas y esta persona con falta de descanso, con el agobio, con todas las situaciones que suponen y las presiones que suponen la pastoral, básicamente perder el control en algún momento. Sí. Y sentirse que no tiene un espacio de salida, de descanso. Y ese es uno de los cuidados grandes, ¿verdad?, que las familias pastorales necesitan tener. Por un lado, la familia es entender la dinámica de su papá, su mamá que es pastor, pero también papá y mamá que son pastores, estar consciente que su familia le necesita. No como pastor, sino en esa función de papá o mamá también, ¿no? O esposo o esposa. Y uno tiene que esforzarse, entonces, de forma organizada, crear otros espacios para darle a la familia lo que por un lado no pudo dar, ¿no? Por ejemplo, yo comienza el año y cae mi calendario en la mano, y ahora con los teléfonos inteligentes uno lo puede hacer más fácil. Yo separo todas las fechas significativas de la familia: aniversario, cumpleaños, vacaciones.
Y cuando una persona me dice, pastor, tal día tengo una boda, tengo un cumpleaños, tengo una actividad que quiero que me acompañe, yo busco. Y si cae un cumpleaños de mis hijos o aniversario, a esa persona le digo, ese día ya tengo compromiso. No tengo que decirle que es con mi familia, pero es un compromiso tan válido como otros compromisos con otras familias. Es válido como pastor o pastora poner en agenda Claro. un espacio y decir ocupado. Ocupado. ¿De qué es eso? Atención médica, Claro. atención de familia, una cita para encontrarse con su pareja Claro. y compartir. Eso se coloca en agenda y uno no tiene que explicarlo a nadie. No hay que explicarlo y respetarlo. Sí. Respetarlo porque ya tu familia, tu esposa, tus hijos, ¿verdad? O tu esposo, en el caso de la pastora, saben que ese trabajo ya se hizo porque por lo regular, lo que recomiendo es que lo hagan en familia. Porque también el resto de la familia, los hijos y las hijas y las esposas, si trabajan fuera también, que es la dinámica nueva también tienen sus otras agendas particulares. Entonces es importante sentarse y planificar juntos sus agendas. De tal manera que todo el mundo sepa lo que va a suceder todos los días, todos los meses y todas las semanas, inclusive en el año. Y a la hora de nuevos compromisos, tanto de un lado como del otro, de los miembros de las familias, van a su calendario familiar y respetan esos espacios porque hay que honrarlos por el beneficio de todos. Justino hablaba de la agenda de los teléfonos y vino a mi mente que hace 2 semanas le cambié el teléfono y se está volviendo loco con la agenda. Así que soy culpable. Sí, pero es una gran herramienta, sí, ¿sabes? sí. Es una gran herramienta. Entonces, Justino, ahí hablamos de una pastoral y estamos hablando de una pastoral a tiempo completo. Tiempo Pero completo. usted ha rayado otro tema. Claro. A pesar de que a nivel denominacional se acostumbra de que la pastoral sea a tiempo completo y yo diría que el 99% del cuerpo pastoral de la iglesia a la que asistimos, así es. Pero hay una modalidad o una tendencia a que con la situación económica y las dinámicas que se van desarrollando, se van dando esto que yo digo entre comillas, una pastoral a tiempo parcial, y lo digo entre comillas porque no existe tal cosa. No. Entonces tenemos gente que son bivocacionales, que también tienen un trabajo a tiempo completo en una profesión y lo combinan con la pastoral. Entonces esto, a pesar de que quizás a nivel denominacional no se ve tanto, sí se está viendo como una tendencia general, la bivocacionalidad. Y vamos hacia eso. Lamentablemente vamos hacia eso porque esa no solamente es la realidad de las familias pastorales, es la realidad de muchas familias, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico y otros países. La situación económica que tú traes. Y hay que trabajar con la cuestión de la espiritualidad porque uno de los valores de la espiritualidad es precisamente aprender a vivir con sencillez. Y nosotros vivimos con un afán de tener cosas y no aprendemos a vivir con pocas cosas. Y una de las cosas que a mí me marcó precisamente los viajes misioneros fue eso. Cómo la gente en otros lugares viven tan bien y tan a gusto, como dicen los mexicanos y los haitianos, con mucho menos cosas que las que tenemos nosotros y no viven con los afanes que tenemos nosotros, ni en los estreses que tenemos nosotros. Así que en ese sentido, pues esta situación económica, este mundo capitalista, este mundo consumista, nos lleva a desgastarnos en unos esfuerzos demasiado de grandes en cosas que realmente no valen la pena. Y descuidamos lo que vale la pena, que uno de ellos es la familia. Y ahí es donde nos perdemos. Nos perdemos y se nos pierde la familia también. Llevando a cabo una mayordomía integral entonces. Sí. La tendencia cada día va a ser más, Jesús, de que también la crisis económica, las iglesias han perdido miembros. En el caso de Puerto Rico se van trasladando a muchos a Puerto Rico, a Estados Unidos, a otros lugares. Así que los ingresos también de las congregaciones, sus presupuestos se están afectando. Y las iglesias ya no tienen los recursos para sostener a sus pastores como antes los sostenían. No solamente en el salario, sino en los beneficios de pagar un plan médico, de pagar gastos de vehículo, pagar un teléfono, pagar un internet, que el pastor lo tiene como herramienta de trabajo. Eso, pues las iglesias ya están considerando en algunos casos comenzar a ver si realmente los pueden pagar, no porque no quieran, sino porque no hay los recursos. Y esto va a obligar precisamente a los pastores y pastoras a ir a la segunda vocación, al segundo trabajo, a la segunda jornada. Entonces, obviamente, pues representa una carga mayor para todos. Quizás un ministro o ministra retirado tenga la opción de poder aceptar un estipendio
a cambio de esa función pastoral. Pero estamos teniendo entonces familias pastorales jóvenes, con niños y niñas que están creciendo, que tienen unas demandas y unas necesidades. Entonces, en ese sentido, si se va compactando la capacidad y estamos necesitando de algo más, hay que traer al ruedo de ese tema de dinámicas de familias pastorales, si la bivocacionalidad definitivamente va a estar en el futuro o en el presente inmediato. Yo veo más lo segundo, la cuestión de un segundo trabajo. Eso va por la realidad que tenemos, ¿no? Que parece que no se resuelve. Y no hay manera de resolverlo en 2-3 años tampoco. Y eso también plantea otra situación. Es la idea de que la cuestión vocacional, el llamado a la vocación pastoral, pues muchas personas están considerando, aunque sientan el llamado y el ardor en el corazón, no entrar porque no quieren exponerse ni ellos ni a su familia a ese tipo de experiencia, de tanta presión. Y eso tumba uno de los mitos, ¿verdad?, de la hermana Iglesia Católica, de que los pastores sacerdotes no se casan precisamente para dedicarse tiempo completo a las congregaciones. Eso en las iglesias protestantes decía que el matrimonio, porque se casaban, era una fuente para que algunos pastores hubieran más llamado a la experiencia pastoral. Pero ya eso se cayó. Eso no es así. No porque estén casados o estén solteros se hace más atractivo la vocación pastoral por todo lo que significa las nuevas presiones que tiene la persona cuando entra el llamado pastoral. Entre las causas, hablamos de no solamente lo que ocurre en casa, también hay unas influencias externas que afectan a la familia pastoral, particularmente a los miembros más pequeños. Claro. Cuando tú, por ejemplo, tú tienes que salir, por un lado, ¿no? Y la familia pastoral quizás no tenga los recursos para pagar un cuido. Ese nene o esa nena, tu hija, lo cuida muchos miembros de la iglesia. A veces están con una familia, a veces están con otros. A mí me pasó, estando en pastores iniciales, que Caleb caminaba conmigo. No estaba en la escuela todavía, caminaba conmigo. Yo llevaba a Saida a la escuela, que era maestra, bajaba conmigo, y cuando me llevaba a una emergencia, la primera familia de la iglesia que yo encontraba, yo dejaba al pobre muchacho. Y entonces, claro, yo trataba de que fueran familias de confianza, ¿no? Y gracias a Dios nunca ha pasado nada que tuviéramos que lamentar en términos de riesgos, de abusos, de maltratos, de ninguna clase. Pero siempre estaba esa preocupación. Entonces, obviamente, cuando este niño, esta niña tuya, el hijo del pastor o la pastora, se expone a tantos modelos de familia, ya tú tienes un desafío serio ahí en términos de cómo tú estructuras el carácter de ese niño o esa niña, ¿no? También está la presión de afuera de que tus hijos, por el tiempo que tú no dispones, por los recursos que a veces no dispones económicamente, no tienes a veces los recursos para comprarle a tu hijo el teléfono, el equipo de juego, dar las vacaciones, llevártelo al crucero, que otras familias regularmente tienen. Así que la presión es que porque eres el hijo o la hija pastora, no tienes esto, y no necesariamente tiene que ser así. Hay un sinnúmero de familias en nuestro país y un sinnúmero de familias en la iglesia que tampoco disfrutan de estos beneficios, pero el hecho de que tu hijo o tu hija se exponga a más familias, se entera de más cosas que otros niños no se enteran, entonces viene el requisito, la requisición. ¿Por qué nosotros no podemos tener o hacer lo mismo que estas otras familias hacen? Y esto sí es interesante. Y estos casos, pues, yo los tuve como hijo de pastor y lo tuve como papá, que uno en momentos tenía que quedarse, hacer silencio, a veces irse en silencio a secarse la lágrima porque no había respuesta. Y todavía a veces no la hay. Usted ha sido un padre excelente. Eso me consta de primera mano. Yo soy uno de sus hijos. Justino ha sido muy diligente en cuidar de su familia, de su ministerio, de cada una de las cosas. Por eso nos sentamos a tener este diálogo franco, honesto, sobre estas temáticas, ¿no? Porque yo creo que se hace necesario hablar de esto no solamente a nivel de familia pastoral, es a nivel de iglesia, es a nivel de liderato, a nivel de... necesitamos darle atención a esto.
Porque fíjate, Jesús, pasa también mucho esto con líderes de la iglesia, laicos que están muy comprometidos también con la vida de la iglesia. Y a veces también se pierden, ¿verdad? En distribuir sus espacios, su tiempo, su calidad de vida, porque la vida la hace también alrededor de la iglesia. Y esos son los cuidados que también uno como pastor tiene. Yo le he dicho a algunos hermanos, mira, no vengas al culto mañana, o renuncia a esta posición porque tienes muchos puestos en la iglesia. Y la gente dice, pero pastor, usted me dice que no trabaja. No, te digo que trabajes en lo que realmente tú puedas lograr trabajar de forma buena, sin que te dañes, ni que dañes a tu familia. Porque en esto de, por lo menos, yo como pastor, ningún ministerio puede tener un sacrificio más allá de que tú puedas dar. En una vez se convierte en carga, ya no es un culto al Señor. Entonces ahí yo cuido como pastor que también los hermanos de la iglesia que me acompañan laicos no caigan en lo que yo no quiero caer tampoco. ¿Sí? Y eso también es importante, es parte de la ética y es parte del cuidado y la honestidad que tú decías. Entonces ahí se modela la fe. Se le modela la fe a tus hijos, a tu familia, y le modela la fe a las familias de las que tú pastoreas, inclusive modelas a la comunidad, porque saben que esos cuidados se tienen. Cuando esos cuidados no se tienen, tienes 1000 dedos señalándote y 1000 voces hablando de ti, de tu familia. Y igual, pues eso también se puede evitar si uno hace lo contrario y crea un ambiente totalmente distinto que favorece todo lo que puede significar la iglesia del reino de Dios. Amamos al Señor profundamente, amamos la obra del Señor, nos rendimos a ese llamado. Justino habla de experiencia propia, igualmente este servidor. En el caso mío, yo terminé hospitalizado luego de una jornada muy fuerte. Claro. Donde estaba intenso en trabajo, en iglesia, en familia, en todos los aspectos. El cuerpo grita. Igualmente Justino tuvo una operación de triple reemplazo de arteria al corazón, y entonces uno se da cuenta en ese momento de fragilidad que uno depende totalmente de la gracia de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, uno trae a la consideración de cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes, cuáles son emergencias y cuáles son las que podrían esperar dentro de este ministerio que el Señor pone en nuestra mano. Y hay cosas que realmente pueden esperar. Son más las que pueden esperar que las que no. Igual son más situaciones que emergencias. Y la gente del mundo, ¿verdad? La gente tiene prisa. Un país como nuestro que es tan consumista, también quieren consumir servicios, quieren consumir tu tiempo, quieren consumir tu atención, quieren consumir tu presencia. Entonces esa presión tú la tienes. Entonces es parte del proceso educativo que uno necesita internalizar primero uno como pastor o pastora, que su familia también lo entienda, para que luego lo comuniques de forma positiva, educativa a la congregación y también a la comunidad. Porque si no, te conviertes prácticamente en un esclavo en el sentido negativo de la palabra, porque todos somos esclavos del Señor, ¿no? Pero en el sentido negativo nos convertimos en esclavos donde no tenemos libertad, no tenemos tiempo para nosotros, para nada, y entonces de eso no se trata esto. Y precisamente está esa imagen de consumo, de que el tiempo es dinero, y es lo que hemos recibido y en lo que hemos crecido. Sin embargo, usted tuvo un choque con eso estando como misionero. Me lo hace recordar porque cuando fuimos a vivir a México, el estilo de la vida del mexicano en términos generales es que ellos tienen una siesta entre lo que es 1 de la tarde, 2, 3 y 4 de la tarde. Llegan a trabajar a un horario distinto al de nosotros, ¿verdad? Esto ha ido cambiando un poco también, pero en términos regulares, la siesta es importante para ellos. También la forma de manejar el tiempo. Yo tuve una citación de una reunión, cité a mi equipo de trabajo, y nos sentamos a las 9 de la mañana y yo entendí que era condescendiente, porque aquí a las 8 ya estamos reunidos en la oficina. Y le di una hora y me llegaron a las 10:30, a las 11. Nadie se excusó. Yo me extrañé un poco, pero como era la primera vez, la dejé pasar. Pasó la segunda vez, la tercera y la cuarta vez, ya yo estaba molesto. Y le reclamé qué pasaba con ellos. Y entonces un gran amigo que amo, Alberto Silva, me dice: hermano, lo que pasa es que ustedes, los gringos, me dijo gringo, ustedes los gringos quieren explotar el tiempo porque dicen que el tiempo es oro y lo quieren explotar. Nosotros no. Para nosotros el tiempo es vida y entonces no nos explota, nos da vida. Y a mí eso me confrontó seriamente.
Porque entonces me di cuenta que sí, que queremos explotar el tiempo y terminamos explotados nosotros. Y el tiempo sigue. Así que es muy importante ver si en algún momento estamos en una actitud de consumismo. Sí. O si estamos en una actitud de vivir. Claro. Y vivir bien. Fíjate, ese detalle, cuando te expones a tantas vivencias, tantas experiencias, una de las cosas que yo aprendí también y que le cuesta a uno aprender, porque aprender le cuesta, pero el que aprende crece. ¿Verdad? Y hay que atreverse a eso, arriesgarse a aprender cosas nuevas. Y una de las cosas que aprendí precisamente es hacer la diferencia entre calidad de vida y vida abundante. Nosotros hablamos en el mundo del consumismo de tratar de dar calidad de servicio, calidad de tiempo, calidad de vida, pero el Evangelio habla de vida abundante, que es mucho más. Esa abundancia de la vida sobrepasa esas calidades pequeñas nuestras que establecemos socialmente, que establecemos económicamente, que establecemos políticamente, que establecemos inclusive en la institución eclesial. Entonces el llamado precisamente eso es a cómo dentro de tantos desafíos mantener la vida abundante. Yendo a una tercera pregunta. ¿Qué puede hacer un pastor, una pastora, un líder al nivel familiar? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Habiendo establecido todas las complicaciones y lo que nos ha llevado en esta discusión a señalar. Pues mira, una de las cosas que, porque lo viví, o sea, cuando ya tú tienes la experiencia de ser hijo de pastor, pues ya tú vas, tienes una oportunidad y qué bueno que este espacio se da para que otras familias lo puedan escuchar. Y una de las cosas que yo creé conciencia ya siendo hijo de pastor y cuando Dios me llama al pastorado, que yo no sabía que iba a ser pastor, es un llamado que Dios hace a nuestra vida. Cuando nace nuestra primera hija, Keila, luego Kelmadis, luego Caleb, yo comencé a tener ese cuidado junto con Saida, mi esposa, y ese diálogo era continuo. ¿Cómo evitar que nuestros hijos pasaran por las cosas que nosotros habíamos pasado siendo hijos de pastores, la familia pastoral, y que otras familias compañeras pasaban? Así que una de las cosas que yo le decía tanto a mis hijos como a la iglesia cuando me entrevistaban es: mis hijos no sean responsables de mi tarea pastoral. O sea, ustedes me llaman a mí, ni mi esposa, ni mis hijos son los pastores de la iglesia. Ese es mi trabajo, ese es mi llamado, esa es mi responsabilidad. Y se los recordaba tanto a la iglesia, y se los recuerdo, y se los recordaba a mis hijos. Ustedes son responsables, por lo tanto, ustedes van a amar a Dios como los aman los demás niños de la iglesia. Y van a amar a las demás familias de la iglesia, también como las demás familias de la iglesia están llamados a amarlos a ustedes como familia. No porque es la familia pastoral, sino porque es una familia natural y común y corriente como otra familia con las mismas necesidades, a veces distintas en algunas cosas, pero también las mismas que otras familias de la iglesia. Y de esa manera también que aprendan a ver lo lindo que es el pastorado. ¿Sabe? Que no se trata de amargura ni de quejarnos, no, esto es una riqueza. O sea, yo tengo 65 años siendo pastor, primero que nada 23 años siendo hijo de pastor y líder de la iglesia, y luego el resto de mi vida hijo pastor. O sea, estos 65 años yo los he echado como hijo, en la familia pastoral. Así que algo bueno yo lo he encontrado, algo bueno Dios ha permitido que yo permanezca. Yo estudié ingeniería civil, yo trabajé en un bachillerato en economía. Yo podía trabajar en otras cosas. Yo no es que no tenía nada que hacer en el mundo secular. Claro que tenía que hacer, pero cuando Dios llama, ¿no? Entonces uno aprende a ver lo lindo de la experiencia pastoral. Entonces cuando ya tú vienes con la experiencia de haber vivido hijo de pastor, pues tienen los cuidados que quizás otras familias no han tenido, y eso es lo que queremos aportar a través de este programa, que sí es lindo y es una experiencia que pues no todas las familias lo tienen, porque son pocas las familias pastorales en términos estadísticos, que una familia sí es una familia distinta. Eso es otra cosa que nuestros hijos tienen que aprender y que las demás familias tienen que aprender, que aunque sí no nos pueden montar unas presiones externas, también aceptar que somos familias distintas. Y eso no te lo quita nadie. La Biblia dice que el leopardo, aunque trate, no puede quitarse las pintas de su piel, y el león no puede dejar de rugir cuando sabe que hay presa en la selva. Es importante que la figura pastoral ame a sus hijos e hijas como son. Usted tiene 3 universos de hijas e hijos.
Y nos puede hablar un poco sobre eso, sobre los diferentes caracteres, Sí, las diferentes decisiones que se han claro, tomado en la vida. Claro. La mejor manera de tú modelarle a tus hijos, y esto aplica al liderato pastoral y papá y mamá en otras áreas de vida, profesionales también, pero desde el punto de vista de la fe, de la vocación pastoral, es viviendo lo que tú enseñas, ¿verdad? Es ser consistentes en eso. Otra manera es demostrando el respeto a ellos por su dignidad como personas, no porque son niños o niñas, porque son hijos de o hijos de o hijas de o pastores o no, sino porque ellos tienen un valor en su dignidad propia como persona que hay que respetar. Y que dentro de ese valor están las diferencias de sentimientos, las diferencias de interpretaciones, las diferencias de personalidades, de carácter, de gustos, de actitudes y de respuesta frente a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, una hija nuestra puede disfrutar más del campo y otro disfrutar más de la playa. Así que esa diversidad tú la tienes en tu casa. ¿Cómo tú manejas eso como pastor? ¿Cómo manejas eso en otras áreas de la fe? ¿Cómo manejas eso en otras áreas educativas? En otras áreas de recreación y de decisiones en la vida, en escoger la pareja, dónde vas a vivir, qué trabajo vas a escoger, cómo vas a desarrollar tu vida. Pues mira, eso hay que respetarlo porque tú no puedes manejar eso. Tú no puedes manejar, de ninguna manera tú puedes controlar eso. Así que en ese sentido, es bien importante modelar desde la misma práctica, desde la misma vivencia de uno mismo, y saber que hay que ser congruentes en términos de ideas, de sentimientos, conducta y toma de decisiones. Para mí eso es bien importante. Yo siempre le dije a mis hijos y le enseño a la gente de la iglesia que pastoreo que yo no estoy de acuerdo con esta frase de que a todos los hijos se les quiere igual. Eso es mentira. Es una mentira, un engaño que hemos caído. ¿Sabe por qué no se quieren igual, Jesús? Porque ellos no son iguales entre sí. A los hijos se les quiere mucho, cuanto tú puedas, pero se les quiere como son. Así que si tienen 3 hijos, 2 hijos, 10 hijos que son distintos, necesitan que se les quiera como son y por lo tanto se les va a querer distinto. Imponerle el mismo patrón de amor, de afecto, de acompañamiento, de exigencias a cada hijo es un acto de violencia. Que los pastores y cualquier familia también puede caer en ese error. Así que yo a mis hijos los quiero mucho. ¿Cuánto? Pues no te puedo decir. Mucho, mucho. Tanto que daría cualquier cosa por ellos. Daría por ellos cualquier cosa. Pero los quiero distintos. Porque ellos son distintos. Entonces cuando tú los quieres como son, ellos también aprenden a valorar lo que tú haces. Y a valorar lo que tú eres como persona. Y entonces se da lo que se da en la relación de papá y mamá y familia. La cuestión de la admiración. Nos admiramos. De parte y parte, ¿no? Obviamente, y una de las críticas es la distribución de lo que hablábamos ahorita, el tiempo, los calendarios, las actividades. Yo recuerdo en una ocasión cuando era pastor en una de las iglesias nuestras en Manala, puedo decir porque fue una experiencia muy positiva. En una época de vacaciones, pues seguramente nunca tenemos tanto dinero como para viajar fuera del país. Así que las vacaciones las traemos a hacer internas y salimos de la casa y regresamos a la casa. Así que eso ya interrumpe las vacaciones porque siempre hay alguien que te ve entrar y salir y siempre hay una necesidad que llega, así se cuela y se filtra entre las vacaciones. Y una mañana habíamos hecho plan de salir a la playa de Cerro Gordo acá en Dorado, que para nosotros era distante. Un carro que teníamos pequeño, pues tratamos de acomodar todas las cositas. Cuando ya voy a salir, que el carro está en la entrada de salida, se me atraviesa una señora con un carro. Una señora que no era de la iglesia, pero sabía que era el pastor y la familia pastor vivía allí. Se atravesó, se baja llorando y me dice, tengo un bebé, muy joven, en el hospital regional de Bayamón. El médico me dice que no me lo asegura y yo necesito que usted vaya conmigo y ore con él. Mis hijos estaban mirándome desde el carro a ver qué yo iba a hacer. Yo miro para atrás, veo a mis hijos, me dicen, pues nos vas a dejar aquí montado ahora. Cuando se me ha hecho tanto trabajo sacarle este día para disfrutar un día de playa con papá y mamá y los hijos. Además veo a la señora de frente a mí con un dolor que tú lo compartes entonces también como papá, como mamá, porque es tu hijo recién nacido. Y qué bueno es entonces uno tener esa honestidad de reconocer la fragilidad de uno. Y en esa fragilidad uno sabe que no es el super pastor, que no es la super persona
y que necesitas de Dios. Yo ahí le pedí socorro al Señor. Señor, socórreme porque aquí tengo una situación difícil, Así que así, como un acto de gloria y de gracia, recordé el pasaje de Jesús cuando le dice el centurión, ve, en confianza que yo oro y cuando llegues, tu hijo va a estar sano. Le di mi número de teléfono, andaba con aquellos celulares que eran grandes. Le dije, tú vas al regional de Bayamón, yo voy con mi hija, con mi familia, a este compromiso que tenía. Ya le expliqué a la señora, tengo este compromiso de familia, que pocas veces se nos da, están montados en el carro como usted puede ver. Así que yo los llevo a la playa, al lugar que ya hemos separado, que queda cerca de Bayamón, unos 40 minutos en aquella ocasión. Si tu hijo cuando llegues no ha sido sanado o está mejor, tú me llamas y yo llego al hospital, te acompaño. Pero me vas a llamar siempre. Y qué bueno, pasa lo que creemos que puede pasar. Me llamo para decirle, pastor, quédese con su familia. Mi hijo está bien. Así que esa experiencia que de momento puede ser difícil y negativa, para mis hijos fue una experiencia de crecimiento. También de fe. Modelar la fe. Modelar el compromiso. Y para la persona también aprender que la familia pastoral necesita sus espacios. Toda la experiencia sirvió para que todos aprendiéramos. Yo voy a depender del Señor. Yo soy pastor, pero tengo fragilidad. Mis hijos van a aprender que papá sí puede cumplir la palabra por encima de otras presiones y comprometerse más adelante. Y la señora aprende que la familia pastoral tiene sus espacios, que los necesita y que uno puede hacer los balances y los equilibrios. Y más adelante cumplir. Que no había que salir como un loco corriendo, dejar la familia allí plantada, sino que ambas cosas se dieron. Y como un acto de gracia, porque realmente fue una gracia, un acto de gracia al Señor. Balances y Sí. equilibrios. Yo creo que esas son palabras claves. Si vamos a hablar Sí. de una mayordomía integral de la vida. Sí. Justino, algo más al cierre de esta edición. Justino se está secando las lágrimas. Porque estos son Sí. espacios íntimos donde recordamos la misericordia de Dios, las enseñanzas y Mira, que Dios nos ha acompañado. Sí. Y hay situaciones que son de afuera, pero mira, Jesús y hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan, son muchas experiencias. Por ejemplo, en una ocasión cuando ya que nos mudamos aquí a Espinosa, que era pastor en Espinosa, en la iglesia donde Jesús nos conoce, yo con familia pastoral, y conoce a Kelmadi, que es su esposa hoy, que le se enamora de David, quien es su esposo. David asiste a otra congregación. Y viene esta oveja y se enamora de su Y hija. esa oveja, uno sabía que esto iba a pasar, así que uno más o menos estaba preparado, pero nunca, eso pasa, ¿no? Y Keila un día nos reúne para decir, mira papi, David y yo hemos hecho un compromiso y estamos comprometidos, yo no quiero exponer a David a lo que hemos estado expuestos nosotros a cambios continuamente de iglesias, así que yo voy a mudarme a la iglesia donde David se ha criado y ha estado toda la vida. Y de momento también me dio uno con un frío de celos y de tristeza, pero lo entendí rápido. Rápido entendí que era la decisión que mi hija estaba tomando para su vida futura y que yo en eso no podía intervenir y no debería intervenir. Así que le echamos la bendición y fue una gran decisión para ellos y para nosotros. En otra ocasión, siendo Caleb adolescente, en la escuela era la época para los hermanos, ¿verdad?, que no son puertorriqueños. Decimos aquí se ponen pantalla los muchachos, para México, en Latinoamérica son aretes. Así que este niño adolescente, un domingo después que salimos de la iglesia, reunido con los abuelos, el abuelo materno, que eran muy conservadores en esta línea, me pregunta, papi, ¿qué tú harías si yo vengo un día y me pongo una pantalla? Un arete. Así que todo el mundo me miró porque la pregunta era a mí. Y así que Yo sé lo que Yayin le hubiese contestado. No. Pero él que bueno, el abuelo respetó ese espacio. Sí, porque sí. Y entonces él hizo mutis, ¿no? Sí. Porque también se molestó con la pregunta. Yo no me molesté. Yo entendí que era parte del desafío. Y ahí esas oraciones, esos momentos de gracia del Señor, donde dije, Señor, ayúdame con esta pregunta porque tengo un abuelo que se puede escandalizar por lo que yo pueda decir o no entender lo que yo pueda decir. La abuela también. Las hermanas están aquí. El único varón adolescente es él. Y yo sabía porque la presión se la estaban poniendo los compañeros en la escuela.
Así que así vi en la esquina unas revistas de artistas que mi suegra usaba, veía mucho, y le dije, búscate la revista que hay allí. Así se me ocurrió, creo que fue Dios me lo reveló. Le dije, búscate ahí en esa revista todos los hombres que tú veas con pantalla o aretes y dime a cuál de ellos te quieres parecer. Porque me parece que ni a tu abuelo ni a mí te parece, porque no usamos aretes. Ahora sí es tu decisión, ¿verdad? Y ya para acá yo he cambiado mucho también a eso. Yo entiendo que eso no hace daño a ningún joven. No hace daño. Y los tengo en la iglesia y los he tenido en la familia y eso ha mejorado. Pero aquella ocasión era más difícil. Y le dije, pero yo creo que tú sepas algo. Si te decides poner un arete, que me lo digas con anticipación para yo prepararme. Y lo otro es, lo más importante, y mirando a los ojos se lo dije, yo creo que tú sepas que con arete o sin arete, tú siempre eres mi hijo. Te amaré siempre y eso no va a cambiar para nada. Te voy a respetar igual. Así que en ese sentido, eso fue una buena salida. Y pues, nunca se puso el arete. Y si lo hubiera puesto, igual, no hubiera cambiado nada. Para nada. Pero es la pregunta, ¿no? ¿Cómo respetar esa decisión de tu hijo? ¿Qué decirle a los hermanos? Una palabra pastoral, aparte de las que ya estamos añadiendo. Primero, hay una palabra para la iglesia. Yo creo que hay que dividirlo. Jesús. A la congregación, recordarle lo que ellos saben y a veces se les olvida. Que los hijos nuestros no son ni más ni menos espirituales que el resto de los hijos de la congregación. Que no son ni más ni menos humanos que los demás hijos de la iglesia. La congregación debe saber eso, recordarlo. Que tienen los mismos derechos y responsabilidades que los hijos de las demás familias de la iglesia, ni más ni menos. No se le trata ni con privilegios, tampoco con exigencias extremadas. Que tienen tiempo y necesitan tiempo para estudiar. Que si el hijo del hermano de la iglesia, la hermana, se quedó en su casa porque tiene un examen mañana, el hijo mío también se puede quedar. No tiene que ir al culto porque tiene examen mañana. Que si la hija mía tiene una crisis de salud y se quiere quedar en la casa o ir al médico porque quiere descansar, pues también lo hacen los hijos los demás, pues mi hija también lo puede hacer igualito. O sea, en eso no podemos marcar diferencias. Y que también necesitan descansar, que también se equivocan. Como se equivocan todos los demás hijos de la iglesia y tienen el derecho a protestar como protestan los demás hermanos e hijos de los familiares de la iglesia. Y no estar de acuerdo. No estar de acuerdo contigo como pastor. No estar de acuerdo con algunos asuntos, decisiones que dan en la iglesia, porque ellos a veces están más informados de lo que la gente piensa. Porque se enteran de lo que tú dices en tu casa, bueno, más se enteran de lo que las familias están diciendo en la calle, que el pastor y la pastora nunca se enteran. Así que están más informados a veces que uno, y cuando toman decisiones o te desafían o te señalan es porque ellos tienen información que tú como pastor o pastora no tienes. Eso es importante saberlo y preguntarles. Y preguntarle siempre a la congregación, o sea, que tengan esa conciencia que mientras uno como pastor o pastora está desvelado en el hospital, en la oficina, en una consejería, acompañando en un momento de toma de decisiones a sus hijos, mis hijos están descuidados. Y entonces, en ese sentido, ellos tienen esa responsabilidad de cuidar a mis hijos cuando yo cuido los de los demás. Y la iglesia no se puede quitar esa responsabilidad que tiene como iglesia. Es una parte, ¿no?, de las muchas otras cosas que se pueden decir. A papá o mamá que somos pastores, yo le voy a decir lo siguiente. Eso lo aprende uno en el camino. No lo aprendí rápido, lo aprendí en el camino. Yo no oro para que mis hijos sean pastores. Yo oro para que sean buenos cristianos. Y quien llama al pastorado es el Señor. No todos los hijos de los pastores tienen que ser pastores. Como no todos los hijos de los médicos tienen que ser médicos, ni la hija del carpintero tiene que ser carpintero, o la hija de la maestra tiene que ser maestra. Pero tampoco los hijos de los pastores, eso es un llamado que Dios hace a la gente. Así que yo no oro para que Dios llame gente al ministerio. Yo digo que Dios llame a la gente del ministerio, que incluya a mis hijos, o a otra gente de la iglesia, o otras personas, y que sí, que mis hijos, donde quiera que estén, sean buenos cristianos y que tengan un testimonio que dar, un servicio que dar a la iglesia y al país. O sea, esa es mi oración. Que los hijos nuestros deben sentir por la iglesia no más ni menos que los que sienten los demás, y que ellos no son los pastores.
Se tiende a transferir esa presión de la pastoral. Sí. Y papá y mamá, que son los pastores, tenemos que recordar eso. Y decirle a tu hijo, es que tú eres el hijo del pastor, que tú eres mi hijo. Entonces, no, eso es una carga injusta e innecesaria que tu hijo y hija no necesitan tener, porque ya tienen suficiente con que tengan el sello de que es el hijo y la hija del pastor. Que el día que tu hijo o tu hija tenga una necesidad, la que sea, puede ser de salud, puede ser de estudio, puede ser de tiempo, de una consejería, que no te sientas culpable de quedarte con tu hijo a ti de esa crisis, porque igual tu hijo necesita tu acompañamiento pastoral, como lo necesitó el hijo de la hermana del anciano, que tú dejaste la actividad para irte con él al hospital y dejaste el culto para irte a atender a una familia en la iglesia en una crisis, pues tus hijos tienen las mismas necesidades, así que a mí eso no me crea ninguna culpa. Y lo hice, y lo hizo, y lo haré, y lo hice más de una ocasión. Yo falté a algún culto y porque mi hijo estaba enfermo, hubo una necesidad, y no me crea ningún remordimiento de conciencia. ¿Sabe por qué? Porque le digo a la iglesia, le decía a mis hijos, la iglesia puede conseguir otro pastor o pastora, pero mis hijos solamente me tienen a mí como papá. Y ahí es donde se da la diferencia que uno tiene que marcar para beneficio de los hijos, de tu paternidad responsable, de tu maternidad responsable, y también para la iglesia. Y también, pues, saber que el hecho de que tus hijos sean pastores, alguna gente los van a premiar y privilegiar y otra gente no. Y enseñarles que tengan esos cuidados, que no se deje, porque hay un tipo de soborno también, un juego falso y malo ahí que también pueden caer. Yo recuerdo de niño que una maestra de la escuela, que era la encargada de repartir los zapatos que se daban para los niños pobres, para aquella ocasión que era una familia bien pobre, también nosotros, me lo dijo, no te vamos a dar porque tú eres el hijo del pastor. Eso me marcó. Y luego otra parte que puede ser chistosa, pero ya adolescente, llegó una nena bien linda a la comunidad, cayó en mi grado y todo el mundo miraba a la nena porque era bien linda, y mis compañeros me decían, tú no la puedes mirar porque tú eres el hijo del pastor. Y ese día le dije, no, el pastor es mi papá. Aprender a defenderse, ¿no? Así que uno aprende a desarrollar, había una salida de destreza, ¿no? ¿Qué decirle entonces a los hijos de los pastores? Tienes una realidad, hijo de pastor o pastora. Tu familia es extraña. Tu familia es una familia distinta, es extraña. Y recuerdo que a mis hijos le decían, es que ustedes son una familia extraña. Le decían las amistades de mis hijas y mis hijos a nosotros. Y realmente somos una familia extraña, porque las dinámicas son en ocasiones muy distintas a las demás familias de la iglesia, de la comunidad. Y no te sientas mal por eso. Al contrario, disfrútalo. Saca la ventaja positiva que puedas sacar de eso. Y atreverse a exponerte como hijo de pastor, hija de pastor o pastora, a esa experiencia que enriquece y que puede aportar a otros, que muchos te van a preguntar y tú tienes la oportunidad de compartir. Y hay un consejo que el apóstol Pablo da a los cristianos que aplica también a esto de ser hijos de pastores. Pablo dice a los romanos, en cuanto te sea posible, ¿verdad? Dice, no es que lo puedas hacer siempre. En cuanto te sea posible, trata de estar en paz con todo el mundo. Yo aplicaría el texto, en cuanto te sea a ti como posible, como hijo de pastor o pastora, trata de establecer la diferencia entre tu espiritualidad y tu relación con Dios con la de los demás, incluyendo la de tu propia familia, de tu propio papá y tu mamá que es pastor. Tú tienes el derecho, como hijo de pastor, a establecer una diferencia de espiritualidad, de relación y comunión con Dios que no te la impone nadie. Así que ese derecho lo tienes, exígelo y vívelo. Muchas gracias, Justino, por este espacio de diálogo sobre familias pastorales y las diferentes dinámicas dentro de la familia, la iglesia y el liderato. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar la página de internet en www.theobites.com/familias pastorales. www.theobites.com/familias pastorales. También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe les será de mucha bendición, como lo ha sido para nuestra vida y la suya. Hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas.
Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.